Buenos días, sean todos bienvenidos. Si ustedes nos visitan por primera vez, siéntanse bienvenidos. Es muy palpable cuando el Señor nos visita, cuando está, como dice este canto, queremos menguar para que el Señor crezca, no ser más humildes, conocer la grandeza de Dios. Y el Señor se manifiesta. ¿Qué les parece si damos inicio a la reunión del día de hoy, pidiendo a Dios gracia y dirección? Yo te invito a cerrar tus ojos. Quizás habrá necesidad en ti, quizás habrá dudas en ti, problemas. Dice la palabra de Dios que echemos toda vuestra ansiedad en Él. Vamos a despojarnos de aquello que estorba, a pedir gracia y dirección a Dios. Querido Dios, digno eres de ser alabado, Señor. Tuya es la gloria y el poder, Señor. Y hoy nos reunimos en tu nombre, Señor, rogando de tu gracia, de tu bendición, Señor. Padre, agradecemos, Señor, tu presencia. Mas rogamos, Señor, Padre, esa llenura de nuestra alma, Señor. Tú dijiste, Señor, que de tu palabra nos saciaría, Señor. Que tú eras el verdadero alimento y la verdadera bebida, Señor. Hoy queremos rogar gracia para tu palabra, bendición para las almas el día de hoy. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, abre corazones, Señor. Abre el entendimiento de cada uno de los presentes. Aún, Señor, dame gracia para poder compartir, Señor, como debe de ser, Señor. El mensaje sea de parte tuya, Señor. Cierra mi boca, Señor. Toma el control de mi mente, de mis pensamientos, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor. Y te doy la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quisiera iniciar el día de hoy este mensaje en donde tú puedas meditar si tuvieras una opción de recibir la palabra de Dios. Hace poco escuchaba a jóvenes que estaban hablando acerca de hacer un examen para un grado en la escuela, preparatoria, universidad. Y decían que tenían que escoger opciones. Y estos jóvenes normalmente buscan la mejor escuela. Hay prestigios de escuela y dicen voy a hacer mi examen y yo quisiera alcanzar esa mejor escuela. Pero si no alcanzo esa, yo busco la segunda mejor y luego la tercera. No sé cuántas opciones dan, pero buscan la mejor opción. Tuve la oportunidad en una ocasión de escoger, si ustedes pueden decir, mas yo sé que Dios es el que me guió, porque tuve la oportunidad de escoger 3 diferentes denominaciones. Y no estoy hablando de que alguna esté mal o alguna no, o alguna sí, sino cuando Dios te llama, empieza a hablar a tu mente, a hablar a tu corazón y debe de haber cambios en tu vida. La Escritura nos dice que por sus frutos nos van a conocer. Debemos de dar buenos frutos cuando el Señor viene a nuestras vidas. Y en una ocasión tuve la oportunidad de que nos visitaban 3 diferentes denominaciones. Una de ellas los lunes, llegaba las personas que ministraban y nos hablaban de prosperidad. Mira, acércate al Señor, el Señor es bueno, Él te va a bendecir, Él te va a ayudar. Y sé que es bueno, sé que bendice y sé que ayuda. Ahora lo sé. Tuve esa oportunidad, mas sí te hablaba de mucha prosperidad. Una de las cosas era da, porque el Señor quiere que des. Y esa era una. Los días viernes nos visitaban otras personas, las cuales
empezaban a llevar presentes para el grupo religioso. Y de repente, como iban en la tarde, llegaban con una caja llena de pan, con café, con cosas así. Y esta denominación nos decía, a ver, ¿alguien quiere recibir a Cristo en su corazón? Y yo conocía a las personas y se levantaban muchos. Pasen al frente. Y empezaba a hablar por ellos, a orar por ellos. De tal manera que de 50 que éramos, 20 pasaban al frente. Al final aplaudíamos por ellos, Dios ya los recibió en su corazón. Pero cuando yo volteaba a verlos, y yo veía cómo vivían, solamente habían hecho un show delante de Dios. Porque sus vidas no había un cambio. Lo que decían que conocían a Dios allá afuera eran totalmente contrarios. No había fruto. Y había un tercer grupo que nos visitaba los miércoles. Este grupo estaba tal vez muy menospreciado, porque los días lunes asistíamos alrededor de unas 40 personas o 50. Los días viernes como 80, era el doble porque había presentes. Pero los días miércoles éramos escasos 10. Pero las enseñanzas del día miércoles hablaban a nuestra alma y decía, ¿cómo está tu alma? Y realmente hablaba el Señor directamente a nuestra alma y decía, mira, y empezaba a hablar palabras de vida eterna. Tal vez tú conozcas de la palabra y si has escuchado la palabra de Dios, yo quiero preguntar o que tú medites, ¿cuál es el mensaje que tú más has escuchado en la palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje que tú escuchas? Sermones, sermones, sermones. Porque hay sermones de prosperidad, hay sermones que hablan de unción, hay sermones que te van a hablar de pactos, hay sermones que te van a llevar a emociones, que van a mover tus sentimientos. De tal manera que cuando tú estás aquí lloras por aquello y te hacen ver aquello y te mueven muy fuerte. Mas ¿cuántos sermones tú has escuchado acerca del arrepentimiento? ¿Cuántos sermones tú has escuchado acerca de pecado? Quiero decirte, los días miércoles que nos visitaban y hablaban de pecado, las personas no les gustaba. Cuando tú vas a hablar a una congregación acerca del pecado y de abandona tu pecado, muchos se incomodan y se van. Pero cuando tú les hablas que Dios es bueno, es poderoso, échale ganas, te apapacha, mira, tú quieres escuchar o las personas quieren escuchar cosas bonitas. Pero sabes, Dios sabe exactamente cuál es la medicina correcta para tu alma. Entonces cuando tú vas y escuchas sermones, cuando yo te hablo y te digo cuántos sermones has escuchado acerca del arrepentimiento, poco se habla de pecado y poco se habla de arrepentimiento. Pocos sermones, hermanos. Lamentablemente, hasta en las iglesias se ha rebajado el evangelio de parte de Dios. Mas no quiero hablar de iglesias, yo quiero hablar del arrepentimiento el día de hoy. Hoy, si tú has escuchado un mensaje de arrepentimiento, Dios quiera y nos pueda hablar exactamente a nuestra alma para que podamos nosotros de verdad ir a Cristo, menguar como dice el canto, hacernos pequeñitos delante de Él y Él va a crecer. Porque si tú te sientes fuerte, poderoso, grande, con ministerio, con servicio, porque eres el predicador, sientes que estás arriba de todos, dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Un mensaje que pocas veces o que poco se va a predicar.
Mas nosotros estamos hablando de pecado, nos vamos a hablar de pecado. Y yo quiero iniciar yendo a la Escritura. Vamos a ir a la Escritura y estos textos los vamos a ver a manera de introducción. Yo quiero que me acompañes a la primera carta de Juan, por favor. Primera carta de Juan, al final casi de tu Biblia. Vamos a leer el capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer el verso 8, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8. Si no lo tienes, está en la pantalla. Dice la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la Escritura? Nos engañamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y yo quiero que vayamos a ver el verso 10. Vamos a brincarnos un verso, pero vamos a ver el verso 10. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, ¿qué dice? Mentiroso. ¿Y qué dice más? Y su palabra no está en nosotros. El apóstol Juan habla acerca de algo que está en el corazón del ser humano. Algo que nosotros podemos hablar de Dios. Y primeramente dice, si no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, aún el apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque este cuerpo tiende a la maldad, tiende al pecado. Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, hacemos un compromiso con Él, pero no significa que dejes de pecar. Ahora luchas con el pecado. Ahora tú estás teniendo una lucha constante con el pecado, de tal manera que ahí viene el poder de Dios para que tú dejes el pecado. Y es una lucha constante, pero nosotros hay personas que te van a decir, no, es que tú ya estás salvo, tú ya no tienes problema, ya recibiste a Cristo en tu corazón y puedes soltarte la melena y hacer lo que tú quieras. Pero no, mis hermanos, constantemente estamos teniendo esa tentación pecaminosa que hay en el ser humano. Mas para eso existe Cristo. Y ahora sí vamos a ver el verso 9. Dice ahí, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Lo importante, hermanos, es que tú vayas siendo sensato y tú vayas viendo cómo está tu vida. Porque hay personas de repente que hemos conocido de la palabra de Dios. Cuando viene la palabra de Dios, de verdad que nos transforma, nos sacude. Y en ese momento nos ponemos de rodillas delante de Él, le decimos, es cierto, Señor, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, y empiezas a ponerte a cuentas delante de Él. Te levantas de una manera en la cual viene el Señor, empieza a limpiarte. Pero de ahí en adelante tenemos un caminar. No pensemos que cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, porque lo hacemos, Él ahora mora en nuestro corazón, ahora estamos blindados. Nuestro caminar diario es constante lucha con el pecado. Y si constantemente hay lucha con el pecado, es constantemente tenemos que ir al arrepentimiento. Y el arrepentimiento va más allá de decir, sí, dejo de hacerlo. Porque en las iglesias poco se predica
poco para que te hablen de pecado y tú sientas dolor en el corazón. Cuando te hablan de pecado y de verdad estás siendo sacudido por la palabra de Dios, va a haber un dolor en tu corazón. Porque hay quien se ha hecho insensible a la palabra de Dios. Y sabes que se acostumbra tanto a sermones que ahora es antisermones. Tú le podrás predicar cualquier sermón y ya no hay cambios en su vida. Tú podrás hablar de la palabra de Dios y no importa, dice groserías y tú le dices, oye, pero la Escritura dice que los maledicientes no heredarán el reino de Dios. Es mentiroso. Y en Apocalipsis 21:8 dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en fuego y azufre. Y los borrachos y los fornicarios y los idólatras, y empieza a hablar Dios. Pero cuando tú dices, yo soy ese, Dios habla del pecado, de la maldad, y dices, caray, te arrepientes, de verdad hay dolor. ¿Cómo pude haber sido tan deshonesto con mis padres? Y hay dolor en el corazón, porque el ser humano ha hecho eso, tiene la tendencia a lastimar. ¿Cuántos no somos padres y de verdad a veces nos arrepentimos cuando vimos al hijo indefenso, inocente, y de nosotros nuestra ira, nuestro enojo es descargar nuestra ira sobre un pequeño? Y hay dolor en el corazón. Cuando te hablan de esa deshonestidad, hay dolor en el corazón. Pero a veces el mensaje se ha limitado a creer únicamente para que tú seas salvo. Y hoy quiero ver un pasaje en la Escritura, porque muchas veces se te comparte y toman como base un texto. Y quiero que vayamos al texto en el libro de los Hechos, capítulo 16, por favor. Vamos a ir a la Escritura y vamos a ir viendo cómo es que se ha predicado el arrepentimiento, quién ha predicado el arrepentimiento y por qué, si hubieron varones de parte de Dios que predicaron el arrepentimiento, ¿por qué no predicar nosotros el arrepentimiento? Libro de los Hechos, capítulo 16, por favor. Este texto, hermanos, se utiliza mucho para hablarles a las personas de salvación. Y las personas creen o piensan que este texto los va a llevar a la salvación, pero hay que ver el contexto de este verso. Libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a leer el verso 30, por favor. Es un pasaje muy conocido. Pablo y Silas presos en la cárcel. Hemos visto este pasaje, si tú conoces de la Escritura, dice que estaban predicando, los toman presos, los llevan hasta lo más profundo de la cárcel, los amarran, los atan con grillos en los pies y manos, y viene el Señor y los libera, no solamente a Pablo y a Silas, a todos los presos. Dice el verso 30, y sacándoles, está hablando el carcelero, el que debía de cuidarlos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero hizo una pregunta, el que debía de cuidar a los presos hizo una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y muchos utilizan este pasaje porque utilizan el pasaje en el verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces te pueden predicar: ¿sabes qué? Solo cree en el Señor Jesucristo y vas a ver que el cielo lo tienes ganado. Si tú crees en el Señor Jesucristo, el cielo lo tienes ganado. Y no voy a hablar que esto es mentira, no, es verdad. Pero tenemos que ver el contexto de lo que había pasado. ¿Qué era necesario hacer primero? Porque las predicaciones, cuando vemos varones que predicaron del arrepentimiento, primero, antes de que te hablaran de creer, que es necesario, dice la Escritura que porque por fe somos salvos, por creer, por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero antes de que este pasaje cumpla su efecto, si tú te das cuenta en el contexto, el carcelero estaba a punto de suicidarse. Este hombre que cuidaba a las personas, la espada la tenía en el cuello. Estaba afligido,
estaba dolido, estaba tal vez temblando, y la Biblia dice que estaba incluso de rodillas delante de Pablo y Silas. Acompáñame ahí un poquito antes, unos versos antes, en el verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y ¿qué dice? Y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Mira lo que había pasado con este carcelero. Antes de decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este carcelero, antes de que surtiera efecto esta palabra, ya dice que estaba temblando, ya estaba de rodillas, seguramente ya estaba viendo su vida, ya estaba el terreno preparado para que la fe lo salvara. Y eso es lo que hicieron los hombres de Dios al predicar acerca del arrepentimiento. Es necesario creer para salvarse, pero antes de que tú creas, porque no solamente es brincarte el arrepentimiento, antes de creer, tienes que arrepentirte. Si no, ¿en qué vas a creer? ¿O cómo vas a creer? Entonces, este pasaje lo utilizamos mucho para predicar acerca de la salvación y decir yo solamente creyendo. Hace poco le predicaba a una persona y me decía, tú estás mal, me decía. Tú estás predicando mal. Porque mira, la Escritura dice que si yo solo creo soy salva. Yo puedo hacer cualquier cosa. Con solo creer, yo ya estoy bien delante de Dios. Yo puedo seguir robando, me dijo. Yo puedo seguir maldiciendo, pero yo creo. Yo puedo seguir mintiendo, pero yo con solo creer puedo hacerlo. Entonces, vamos a ver qué es lo que predicaba primeramente nuestro Señor Jesucristo antes de creer. Porque el mismo Pablo predicó el arrepentimiento y habló de creer, y es una verdad. Para ser salvos hay que creer en el Señor Jesucristo. Pero hay que ver primeramente cómo tiene que estar preparado el corazón. Porque la Biblia dice en el libro de Santiago que los demonios creen y tiemblan. Antes de que nosotros creamos o pongamos nuestra fe, el corazón debe de estar preparado. Porque una persona que solamente dice que cree y su corazón no ha sido preparado, no va a haber cambios en su vida, hermanos. Y acompáñame, ¿cómo es que Jesús predicaba? Marcos 16, por favor. Porque vamos a estar hablando acerca del arrepentimiento. Marcos 16, verso 16, por favor. Y vas a decir, mira, hermano, ahí igual dice que tienes que creer para ser salvo. Fíjate nada más lo que dice. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y dices, hermano, ahí también está diciendo que tienes que creer. Y efectivamente. Pero ¿por qué no leemos el verso 15 primero? Antes de creer, ¿qué tenemos que hacer? Dice y está hablando el Señor Jesucristo, y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué dice? Y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sabes qué primero había que hacer? Preparar el terreno, predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer antes de creer? Conocer el evangelio de parte de Dios. ¿Y cuál es el evangelio?
La palabra evangelio significa buena noticia, buena nueva. ¿Cuál es la buena noticia? Que el pecado nos ha separado de Dios. Si tú has escuchado alguna predicación acerca del pecado, sabes, es lo único que nos separa, según dice Isaías 59, 1 y 2. Tú podrás hacer un montón de obras, pero si hay pecado, hay una división. Podemos hacer los mejores predicadores, con mucha elocuencia, tu mejor servicio, todo lo mejor, pero si hay pecado, hay una división entre el ser humano y Dios. Entonces dice aquí en el verso 15, está hablando Jesús, primero necesitas darle la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Que el pecado te ha separado de Dios, pero Él murió por ti. Entonces tú empiezas a ver que hay algo que te está separando de Dios, el pecado. Entonces cuando tú conoces aquello que te separa, buscas la manera de arrepentirte. Entonces cuando tú te arrepientes, después viene el verso 16, el que creyere, ¿quién? El que recibió el evangelio, el que recibió la buena noticia. El que creyere, ¿de quién? De aquellos que se les predicó el evangelio. Nosotros estamos hablando del evangelio de parte de Dios. Dice el que creyere y fuere bautizado. Cuando la Biblia habla de fuere bautizado, es que cuando tú crees, cuando te arrepientes, reconoces tu pecado y te bautizas. Y no estamos hablando de ritos ni de emociones. El bautismo es un compromiso público delante de Dios, en donde tú reconoces que tus pecados, te arrepientes. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Entonces ahora sí la fe entra en acción. ¿Quién más predicó la salvación? Antes que una persona crea, él primero debe de predicar o debe de recibir el evangelio. ¿A qué evangelio se refiere, como lo vimos? Al arrepentimiento. Mateo 4, por favor. Vamos a estar viendo algunos pasajes acerca del arrepentimiento. Mateo 4, por favor, verso 17. Cuando nosotros vamos a ver este pasaje, nosotros en el contexto, antes de que pasara esto, nuestro Señor Jesucristo dice que fue llevado al desierto, 40 días no había comido, fue tentado por Satanás, habían bestias, habían animales, pero dice que el Señor le fortaleció. Venían ángeles y le fortalecían. Después de esa tentación en el desierto, empieza Jesús a abrir la boca y a hablar palabras de vida eterna. Y el mensaje que fue después de aquella tentación en el desierto fue esta. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, ¿qué dijo? Arrepentíos, ¿qué dice? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hizo primero antes Jesús de que tú creas? Te dijo, mira, arrepiéntete. Tienes que arrepentirte de tu manera de vivir. Imagina, hermano, imagina que tú vas al Señor, tú dices que conoces al Señor, sirves al Señor, pero tu casa, tu matrimonio es un desecho. Tu relación con tu esposo es terrible. No hay sujeción, como dice la Escritura. O tú como varón, altanero, soberbio. ¿Cómo podemos decir que somos salvos cuando no nos hemos ni siquiera arrepentido de aquello que hemos hecho a nuestra pareja? ¿Sabes quién más nos conoce después de Dios? Nuestro esposo o nuestros padres, porque saben cómo nos conducimos en nuestra casa. Tal vez nosotros hoy nos venimos a ver y nos vemos, hermanos, queremos compartir la palabra de Dios, pero ¿sabes quién nos conoce más ahí en nuestra casa? Ahí en la intimidad. ¿Sabes de verdad si eres una persona amorosa? ¿Sabes de verdad si tu relación
de pareja, de matrimonio, en verdad es como Dios manda? ¿O solamente apariencias en la iglesia? Ahora, si fuese así, ¿qué dice el Señor? Él no viene a condenar, yo tampoco vengo a juzgar. Arrepiéntanse. Por eso el Señor nos habla de arrepentimiento, porque conoce nuestras debilidades, sabe nuestro caminar, sabe cómo somos lastimados. ¿Y qué dice el Señor? Arrepiéntete, arrepiéntete. Hermanos, cuando ustedes van en el Antiguo Testamento, ¿sabes los profetas? ¿Cuál era el mensaje? Volveos a Dios, volveos. Se habían apartado de Dios, se habían ido a los ídolos, se habían tomado costumbres paganas, costumbres religiosas. Pero ¿sabes qué es lo que hacía? En todo momento les hablaba: vuélvanse al Señor, regresen a Dios, arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? De aquello que está ofendiendo a Dios. Habrá mucho de qué arrepentirse, no porque una vez ya te arrepentiste, entonces ya estoy blindado. No, la Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. El arrepentimiento debe de ser constante, constante, constante. Mas la práctica del pecado es la que aborrece Dios. Tú puedes caer, sí. Hay un pasaje que dice: en abogado tenemos para con Cristo, y lo agarran de escudo para pecar, pecar, pecar. El cristiano puede pecar, puede caer, pero no es su costumbre. Siempre lucha con el pecado, siempre está luchando, siempre está ahí. Pero el que se acostumbró a maldecir, a gritar, el que se acostumbró a decir groserías, a no le importarle la relación con Dios, predicar el Evangelio. Marcos 1, por favor, y vamos a ver que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ese fue el método en el cual predicaba la salvación. Marcos 1, verso 14 y 15. Hay unas Biblias que tienen un subtítulo arriba donde dice: Jesús principia su ministerio. ¿Qué está hablando? Que Jesús empezó a predicar. ¿Cómo empezó a predicar? ¿Qué es lo que primero predicaba? No les decía: a ver, acérquense, a ver, quiero que ustedes, Dios es poderoso. No empezaba a hablarles de cosas. Hay personas que he visto que lugares en donde lo primero que te pasan es un sobre, y depende del tamaño que le metas al sobre, es la bendición de Dios. Eso no quiere Dios. Cuando tú eres hijo de Dios, sabes las necesidades, pero nadie te va a forzar, ni estamos forzando a nadie. Lo que una vez hicieron por nosotros, nosotros lo estamos haciendo hoy. Dice ahí, verso 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo. ¿Cuál fue el evangelio? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué predicó nuestro Señor Jesucristo? Arrepentíos. Arrepiéntanse de su maldad para que la fe y creer en el evangelio. ¿Qué hizo Pablo con el carcelero? Cuando le preguntó: ¿cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Era un carcelero que se había arrepentido primero. Estaba a punto de matarse. Pero a veces se brinca en el arrepentimiento, hermanos. Y eso es terrible. Porque cuando tú te brincas el arrepentimiento, sabes que permites pecado en tu vida. Y entonces puede haber pecado, y puede haber pecado, y puede haber pecado. Y sabes que no hay ese dolor por el lastimar el corazón de Dios. El ser humano quiere estar lastimando y lastimando y lastimando el corazón de Dios, y se vuelve insensible. Y Jesús predicó el evangelio de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, hoy se ha cumplido el tiempo. Si en tu vida tú ves que hay maldad,
separación de parte de Dios. Yo te digo, de parte de Dios, arrepiéntete. Y ahora sí podrás creer en el Señor Jesucristo y vas a ver cómo bendice toda tu casa. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y si vamos al libro de Lucas, otro pasaje que vamos a ver, Lucas 13, por favor. Dice que estaba nuestro Señor Jesucristo hablándole a unas personas, un grupo de personas, eran de Galilea, unos galileos, y ve lo que les dijo primero. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, vamos a leer el verso 2 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo, bueno, vamos a leer desde el verso 1 para ver el contexto, perdón, vamos a ver desde el verso 1, Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Había ciertos ritos que habían. Y luego dice el verso 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Verso 3, os digo, no. Antes, ¿qué dice? Si no os arrepentís, ¿qué dice? ¿Cuántos? Todos, dice, pereceréis igualmente. ¿Qué está hablando el Señor? Arrepentimiento. Y vamos a ver lo que es arrepentimiento. ¿Por qué quiero mencionar antes qué se predicaba primeramente? Arrepentimiento, arrepentimiento. El mensaje olvidado por muchos predicadores, arrepiéntete. Habrá muchas cosas. Pablo decía en sus cartas, examinaos a vosotros mismos. Examínate a ti mismo cómo estás. Podrás engañar incluso a tu esposa, pero no a Dios. Podrás engañar a tu esposo, pero no a Dios. Y Él, que todo lo ve y que todo lo conoce, y vas delante de Él, va a sacar la radiografía en tu vida y te va a decir, esto hiciste tú, así es que arrepiéntete primeramente. No solamente nuestro Señor Jesucristo habló de arrepentimiento. Juan, aquel inmersor, aquel bautista, también habló del arrepentimiento. Dice que él estaba preparando la venida de Cristo. ¿Y de qué habló? De arrepentimiento. Antes de que dijera, crean, 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 arrepiéntanse. Mateo 3, por favor. Verso 1 y 2. Dice la Escritura, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué predicaba Juan? Y diciendo, ¿qué es lo que predicaba? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que le decía a las personas? Arrepiéntanse. Porque ¿sabes qué? Venía Juan, muchos iban a Juan a escuchar sus predicaciones y Juan les decía, miren, el Mesías viene pronto, arrepiéntanse. El reino de los cielos dice que se ha acercado, viene pronto el Mesías. Sus corazones aún no estaban preparados. Decía, ¿sabes qué? Para que ustedes conozcan al Mesías, tienen que arrepentirse primero. Por eso muchos desecharon a Jesús como el Mesías. Porque aún había pecado en su corazón. Juan les decía, vuélvanse de sus malos caminos.
porque vivían una vida vivían una vida que no reflejaba el corazón de Dios en sus vidas. Tenían la apariencia limpia, pero el corazón lo tenían oscuro. La apariencia, ¿sabes qué? Tú los podías ver, y así pasa en las congregaciones. Tú puedes ver hermanos que, hermano, que Dios te bendiga, y ahí están hablando, y la apariencia es algo que de verdad destruye cuando hay un corazón y huesos secos por dentro. Porque tú puedes ver a muchos, hermano, 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 pero sus huesos están secos, su corazón está duro. Juan decía, aún les dijo, generación de víboras, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿A quién les decía? ¿Ustedes creen que les decía el vicioso? ¿Ustedes piensan que cuando Juan predicaba generación de víboras le estaba hablando allá a la mujer adúltera, al vicioso, a aquel deshonesto? No, le hablaba a los religiosos. Le hablaba a aquel séquito de personas que dice que iban a Juan para que les bautizara y les decía generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Les decía, arrepiéntanse, vayan y que hagan frutos dignos de arrepentimiento, que tu vida de ejemplo que te has arrepentido. Entonces venía el Mesías y creerían en él. Por eso es tan importante, hermanos, el arrepentimiento. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Porque cuando tú vas a poner tu confianza en Dios y vas a caminar con Dios, es necesario que primero te arrepientas. Y poco se habla del arrepentimiento. Jesús habló del arrepentimiento. Juan el Bautista habló del arrepentimiento. El apóstol Pedro habló del arrepentimiento. Y también este es un pasaje que se utiliza para predicar que hay salvación solamente con creer. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 2, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a leer el verso 37, por favor. Dice la Escritura que cuando fue lleno del Espíritu Santo, Pedro empezó a predicar y más de 3,000 se convirtieron. ¿Qué significa se convirtieron? Creyeron en Jesucristo. Pero ¿qué pasó para que el corazón estuviera preparado y creyeran? Vamos a ver, dice la Escritura. Hechos 2, 37. Dice la Escritura, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice el verso 38. Pedro les dijo una vez más, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? Cuando nosotros no solamente vemos este texto, sino vemos el contexto de la predicación de Pedro, cuando se levantó y empezó a predicar, él les habló y dijo, ustedes acabaron con el Mesías, el Santo de Dios. Y empezó a predicarles primeramente. Dice que cuando escucharon ese mensaje de que habían lastimado a Dios, así como nosotros podemos escuchar hoy el mensaje, y cuando tú dices, es que cuando tú gritas en tu casa, lastimas el corazón de Dios, lastimas el corazón de Dios. Cuando tú eres deshonesto en tu casa, lastimas el corazón de Dios, lastimas el corazón de Dios. Cuando has sido insensato con tus hijos, les has golpeado por descargar tu ira, has lastimado el corazón de Dios. Y Pedro le estaba hablando eso. En el contexto de este pasaje, él les dijo, crucificaron al santo. Le golpearon, le pusieron espinas, le lastimaron. Hermano, no está Jesús ahorita, pero seguramente si hay una persona que se resiste a Dios, le crucificaría. Le pondría la misma corona y con sus hechos le clavaría sus manos y le volvería a clavar los pies. Y cuando viene Pedro le dice, lastimaron el corazón de Dios con tus hechos.
¿Y sabes qué hicieron estos hombres cuando recibieron? Se compungieron, les dolió. Dice en el verso 37, al oír esto, que la predicación de Pedro, se compungieron de corazón. ¿Sabes qué? Se arrepintieron, sintieron aquí, lastimé el corazón de Dios con mis obras, con mis hechos, con mi mala manera de vivir. Yo lastimé al corazón de Dios. ¿Qué debo hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. O sea, arrepiéntete y haz un compromiso con Dios. Eso es lo que se estaba predicando. Jesús predicó el arrepentimiento. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Pedro, ¿a poco les dijo nada más? Crean, hermanos, ustedes crean. Les dijo, arrepiéntanse primero. Y después la fe llega ahí. Cuando tú te arrepientes, viene el Señor y entonces sí habla a tu corazón. Entonces llega directamente. Crees en el Señor. Pero es necesario que, hermanos, volver al arrepentimiento, volver a escudriñar nuestra vida. El hermano daba un texto al inicio de la enseñanza y decía, ¿de qué servirá al hombre ganar al mundo si su alma se perdiere? ¿O qué recompensa dará por su alma? ¿De qué servirá, hermanos? A veces me entristece cuando de repente, y no menosprecio, ni hablo, ni quisiera demeritar, Dios está en todos lados, en muchos lados. Pero me entristece cuando hay personas que solamente quieren escuchar el mensaje que les gusta oír. Háblame bonito, háblame del amor de Dios. Yo quiero escuchar del amor de Dios. Yo quiero escuchar que Dios es poderoso y que Él bendice y esto, pero no quieren escuchar de la justicia de Dios, que también es justo. Dios tiene atributos, Dios es amor, Dios es amor. Dios es poderoso. Pero cuando tú le dices es que Dios es justo, no, hermano, no me hables de justicia. Él dice que va a pagar a cada uno conforme a nuestras obras. Y de verdad que nos gusta escuchar de que Él es sanador, Él es proveedor, y sí lo es, pero también es justo. No solamente estos hombres, Pablo fue directo, hermanos. Hechos 17, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 17. Así es de que los hombres de Dios, no solamente nuestro Señor Jesucristo, vino a poner el ejemplo de que había que hablar, cómo predicar. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Pedro predicaba el arrepentimiento. Pablo dice ahí en Hechos 17, verso 30. Dice que Pablo estaba en un lugar de Grecia, ahí en Atenas, y predicaba. Dice verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, ¿qué dice? En todo lugar, ¿qué dice? Que se arrepienta. Para que el Señor obre en tu vida. Si has visto que has luchado con el pecado y te ha vencido, es necesario que tú te arrepientas primero. Primeramente, escudriña cómo está tu vida. He conocido personas que me han hablado, que me han dicho, yo soy de cuna cristiana, y siguen en sus deleites y en sus maldades. No conocen a Dios, no conocen el amor de Dios y lamentablemente están engañados. Dice Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿sabes a quién les hablaba?
Si tú has visto la historia secular, los griegos eran hombres muy pensantes. Muchos sabios salieron de Grecia, meditaban, pensaban. A ellos les fue a decir Pablo, ¿sabes qué? Lo que tú crees, lo que tú piensas, todo aquello te manda ahora el Señor. Tal vez ignorabas, tal vez no conocías, tal vez no habías escuchado el mensaje del arrepentimiento, tal vez ahora no lo conocías, pero ahora lo conoces. ¿Y sabes qué manda a todos? Que se arrepientan. Arrepiéntanse. También ahí Pablo, en Hechos 26, por favor, cuando él estaba preso, se presenta delante de un gobernante llamado Agripa. Hechos 26, verso 19, por favor. Dice que Pablo, delante de este gobernante, le muestra cómo es que un día conoció a Dios, cómo tuvo un encuentro personal con Jesús. Pablo le narra a Agripa y le dice que en una ocasión iba rumbo a Damasco y encontró a Jesús, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tal vez tú conoces el contexto. Y luego después de eso le dice Pablo, ahí en el verso 19, a este hombre llamado Agripa: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Le estaba hablando lo que Pablo había visto. No fui rebelde, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué dice que anunció? O les dijo: crean, miren los de Damasco, crean. Oye, mira los de Judea, crean. No, dice Pablo, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje del apóstol Pablo? Arrepiéntanse. Fue a Damasco, fue a Judea, fue a Jerusalén. Hoy el Señor viene aquí a Teoloyucan y dice: arrepiéntete y haz obras dignas de arrepentimiento. Ve al Señor. Querido hermano, querido amigo, tal vez es lastimoso, pero eso sana el alma. Cuando tú vas al Señor, le pides perdón, ¿sabes qué? Dice la Biblia que cuán buena es la palabra a tiempo. Cómo refresca el alma una buena palabra. Eso nos bendice, hermanos. Y sabes, cuando tú vas al Señor y le dices: Señor, aquí estoy, me arrepiento, Señor. El Señor es hermoso porque limpia de toda maldad. Ahora, ya vimos que Pablo predicó arrepentimiento, Juan predicó arrepentimiento, Pedro predicó arrepentimiento, nosotros predicamos arrepentimiento. Pero ¿qué es el arrepentimiento, hermanos? Antes de que pongamos nuestra fe en Jesús y de verdad esa fe nos haga llegar a la salvación, tenemos que conocer y arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? Hay quien dice: arrepentirse es ir caminando y dar vuelta. Y sí es cierto, hay que dejar aquello. Arrepentirse es darle vuelta a la mala manera de vivir y empezar a caminar de la forma correcta. Eso es. Pero el arrepentimiento va más allá, hermanos. He conocido, hace poco le predicaba a unas personas y les hablaba de su condición, cómo están con su familia. Lo primero que me dijeron es: yo ya no soy borracho, yo ya vivo bien, ya estoy bien con mi familia. Yo, mira, aquí estoy, hasta estoy con ellos y no, si vieras, ahora yo ya no tomo, ya estoy en mi casa, ahora estoy con mis hijos. Y le pregunté: ¿alguna vez tomaste?
Sí, ya no lo hago. ¿Alguna vez fuiste adúltero? Sí, pero ya lo dejé. ¿Mentiste? También. Ya no miento. Y él pensaba que porque ya no hacía eso, se había arrepentido. El arrepentimiento tiene que haber dolor por lo que tú hiciste. Tiene que haber eso. Compungido de corazón. Yo lastimé el corazón de Dios. Va más allá de dejar aquella maldad. Va más allá de eso. Es sentir reproche propio por los pecados contra Dios. Y el arrepentimiento, hermanos, incluye algo más. Un deseo fuerte de cambiar. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente, tú puedes ver una persona agresiva, grotesca. Pero cuando el Señor le dice, tú eres esa persona, tiene un deseo por ahora ser la mujer más bondadosa, el hombre más amoroso. Hay un deseo grande, enorme, ¿por qué? Por hacer cambios en su vida. Él desea cambiar. Porque hay quien dice, acompáñame, segunda carta a los Corintios, Pablo habla de esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, por favor. Fíjate lo que dice Pablo aquí en a los creyentes de Corinto. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10. Pero la tristeza que según Dios, que dice, produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Ahora vamos a entender ese pasaje. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y el pasaje, Pablo habla de dos tipos de tristeza. Y luego dice ahí adelante, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, que dice, produce ¿qué? Muerte. Ahora quiero explicarte este pasaje. Dice que hay personas que se sienten tristes porque antes eran borrachos y ya no son. No, es que antes andaba en la fiesta y si vieras y todo, y se sientes tristes por eso. No, si vieras, era el rey del barrio, el alma de la fiesta. Y dice que es la tristeza del mundo. Esa produce muerte. Porque no se han arrepentido, porque ¿sabes qué? Esa tristeza solamente les lleva a decir, es que dejé aquello y dejé aquello otro. Es que ahora ya no voy a las fiestas. No, no es así nada más. Dice ahí, la tristeza que según Dios, que dice, produce arrepentimiento. Cuando nosotros nos compungimos de corazón y decimos, yo lastimé el corazón de Dios con mis actos, con mis vicios, con mi adulterio, con mi fornicación, con mi idolatría, lastimé al corazón de Dios y hay algo que llega aquí que te dice, yo lo hice, murió por mí. Eso, ¿sabes a qué te va a llevar? Arrepentimiento. A decir de verdad, yo hice esto a Jesús. Pero la tristeza de este mundo, cuando dices, híjole, es que ya no tomo, parece que te da tristeza, pero como quisieras tener ahí la cerveza bien fría, esa produce muerte. Pero cuando tú dices, qué lamentable es cuando me embrutecía en alcohol, lastimaba el corazón de Dios, te lleva a qué? Arrepentimiento para salvación. Pablo habla de un dolor en el corazón, sin lamentarse nada más de haber dejado esa vida pasajera. Habla de eso. Ofendía a Dios y produce un genuino arrepentimiento. Ahora, ahí adelante, segunda a los Corintios, capítulo 12.
Verso 12, por favor. Desde el 11 vamos a leer, por favor. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Dice el verso 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y vean el verso 13. Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo os haya sido carga. Perdonadme este agravio. El apóstol Pablo estaba hablando acerca de algo que había lastimado. Y aún decía, perdónenme por esto que he sido carga. No debía haber sido carga. Perdonadme por este agravio. ¿Sabes qué le había lastimado? Algo tan simple tal vez, pero le había lastimado. Ahí adelante en el verso 20, por favor. Dice la Escritura, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Dice, no sea que esto los lleve a ir de mal en peor. No sea que esto los lleve a que haya contiendas. Dice el apóstol Pablo, muchos no se han querido arrepentir de eso. Muchos, ¿sabes qué? Siguen en sus contiendas, siguen en sus maledicencias, murmurando, siendo soberbios. Y dice que Dios los va a humillar. Un arrepentimiento genuino se demuestra con hechos. Ahora, ¿cómo nos hemos arrepentido? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estás tú, hermano, hermana, que estás aquí? ¿Cómo estás delante de Dios? Algunos debería avergonzar esto, que el Evangelio se ha rebajado. Hay quien rebaja el Evangelio, el que se predica y lo rebaja acomodándolo a nuestra comodidad. Hay quien predica el Evangelio y lo rebaja a lo que yo quiero, a lo que a mí me agrada. Eso es rebajar el Evangelio. Cuando Jesús dice no, esto no, y yo digo poco, eso es rebajar el Evangelio. Y deberíamos de dar, o nos debería de dar vergüenza si nosotros hemos rebajado el Evangelio. Hay quien ha cortado el Evangelio. Cuando Jesús dice, cuando la palabra de Dios dice arrepiéntete y tú le das largas, tú dices, bueno, es que yo lo hago a mi manera. Hay quien cree que puede ser salvo por sus obras y eso es cortar el Evangelio. No es que yo por esto y por esto voy a ser salvo. Querido amigo, querido hermano, si tú puedes salvarte por tus propias obras, no necesitas a Cristo. Si tú por tus obras, tú crees poder ser salvo, de nada sirve Dios. Porque nadie se puede salvar por sus obras, absolutamente nadie. Tal vez hemos acortado la convicción genuina por el pecado. Tal vez hemos minimizado el pecado. ¿Y sabes qué hemos hecho? No dándole al pecado, minimizando o subestimando al pecado. El Señor Jesús da un mensaje a la iglesia en Éfeso. Ahí en el libro de Apocalipsis, acompáñame. Le habla a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, por favor. Verso 4. Ese pasaje, hermanos, es muy conocido.
aquellos que han conocido de la palabra de Dios y se han apartado, dice la Biblia aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay quien se enamoró de Jesús tanto que dijo, yo quiero todo con Jesús, pero un día se apartó. Y así hay muchas personas. A veces estaban ardiendo en fuego por Jesús, a todos querían compartir, la familia completa, mira, esto va a ayudarte y todos, y de repente se fue apagando y se olvidaron de Cristo. Y dice el mensaje a la iglesia, tengo algo contra ti que has dejado a tu primer amor. Pero ve lo que dice el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y luego que dice, y arrepiéntete. Recuerda cómo está tu vida. Si alguna vez eras fuego, ¿por qué no ahora? Arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, significa que han dejado de hacer las obras, aquellas que llevaban incluso a muchas almas a Cristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, que dice, si no te hubieres arrepentido. No está hablando si tú no crees, no, si no te arrepientes. Pronto vendré a ti. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos, horrenda cosas están en manos del Dios vivo. Pronto vendré a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahora, hermanos, podemos nosotros meditar y terminar tal vez este sermón sabiendo que el Señor ha tenido cuidado, nos ha hablado muchas veces a nuestra alma y muchas veces incluso hasta hemos sido insensatos, hemos minimizado la palabra de Dios. Y un día el Señor dijo que era bueno que Él se fuera, porque nos iba a dejar o iba a enviar aquel que nos iba a consolar, al Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, hermanos, yo te puedo hablar de arrepentimiento. Hoy pudiste haber escuchado el mensaje de arrepentimiento, pero ¿sabes quién va a hablar a tu corazón? El Espíritu Santo de Dios. Yo hoy te pude hablar y pudiste escuchar a un predicador y dijiste, el predicador, ya, cansa, aburre, pero hay alguien que sí puede y te va a recordar el arrepentimiento. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8. Juan 16, verso 8. Y cuando Él venga, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga a tu vida, tal vez hoy yo te estoy hablando con palabras humanas, pero cuando el Espíritu Santo le da vida a las palabras humanas, el Espíritu Santo te habla. Dice que cuando Él venga, quizás hoy llegó a tu vida, ¿qué dice? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu Santo, Él no te va a decir, no te va a sugerir, Él va a convencer. El Espíritu Santo de Dios convence. Es el que te habla y te dice aquellas palabras, estás mal. Te va a convencer de pecado. Y si Él te está hablando el día de hoy, toma la decisión, arrepiéntete.
Si hoy viene el Espíritu Santo y te habla, no le des más largas a Dios. Si hoy el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, mira, yo quiero tener una relación contigo. Te has olvidado de mí, te has apartado de mí. Yo te digo de verdad, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y está hablando a tu corazón. Y te está hablando a ti. Y sabes, el Espíritu Santo está haciéndote ver y recordar aquello lo cual has ofendido a Dios. Lo cual yo no lo sé y nadie lo sabe, mas solamente Dios es el que lo sabe. Y Él va a convencerte si tú oyes su voz hoy. Él te va a decir, mira, en esto y en esto lastimas el corazón de Dios. Si hoy tú decides, hoy tú puedes tomar esta enseñanza y decir, me arrepiento, Señor. Porque el arrepentimiento es el que te va a llevar a la salvación. En una ocasión, el Señor le habló a un hombre, a un predicador. Le dijo a un profeta llamado Jonás, ve y predica a Nínive, que de aquí a un tiempo, dice, voy a destruir la ciudad, porque la maldad ha aumentado en Nínive. Ahora, tú puedes decir, ¿y por qué le fue a predicar a Nínive? ¿Por qué no fue a Jerusalén, a una Samaria que estaba ahí, el reino del norte? Dice que mandó a predicarle a Nínive, que era la capital de Asiria. Un pueblo pagano. Pero el Espíritu Santo, Dios fue a hablar y les dijo, ¿sabes qué? Ve y predica a ese pueblo pagano, que hay mucha maldad. Y cuando Jonás cumplió con predicar, dice la Escritura, que cuando recibieron la palabra de Dios, se arrepintieron. Ahí en el libro de Jonás, acompáñame, con este texto terminamos. Capítulo 3, por favor. Con este texto vamos a terminar. Porque este hombre fue a predicar. Capítulo 3, verso 4, por favor. Libro de Jonás, 3:4. Fue a predicar un mensaje en el cual había maldad en el pueblo. En un pueblo pagano, hermanos. En un pueblo que no conocía de Dios. En un pueblo el cual había maldad. Y llegó el profeta a predicar. Hoy, de la misma manera, habla Dios a su pueblo. Y nos habla a todos nosotros. Dice el verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué dice? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Tú puedes ahí ver cómo creyeron en que había maldad y proclamaron ayuno. Hombres paganos, porque Nínive, capital de Asiria, no pertenecía al pueblo de Dios. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, o sea, todos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna,
no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá? ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Un mensaje acerca de maldad, el cual el pueblo de Nínive decidió volverse atrás y volverse de sus malos caminos. El cual el pueblo de Nínive dijo: hemos pecado, todos en ayuno, en cilicio, en ceniza. No solamente el rey, los gobernantes, los grandes, el pueblo, los bueyes, los animales, no beban, no coman. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre nosotros. Se convirtieron. ¿Tú has visto, has pedido avivamientos en la iglesia? Ahí está uno, hermanos. Y no era la iglesia de Dios. Era un pueblo que recibió la palabra de Dios. Y hubo un gran avivamiento. Arrepentidos todos, convertidos. Y el Señor se arrepintió y no destruyó en ese momento a Nínive. La Biblia dice que 100 años casi después volvieron de sus malos caminos y Dios destruyó a Nínive. Pero ahí puedes ver un ejemplo de arrepentimiento, cuando Dios tiene misericordia. La pregunta es: ¿cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo estás? ¿De qué hay que arrepentirse? Nos hemos olvidado del arrepentimiento. Nos hemos olvidado de que hemos lastimado el corazón de Dios y que tal vez día con día se está lastimando y poco se predica el arrepentimiento. Ahora, ¿a quién tienes que ir? A Dios. Yo te pido que el día de hoy medites en tu vida. Y si hay algo en lo cual tengas que arrepentirte, ve al Señor hoy. Ve. Él te está buscando. Él está hablando a tu alma, a tu vida. Y te está diciendo: arrepiéntete. Por eso, si hay algo que estorba, si hay pecado ahí, arrepiéntete. Cierra los ojos y terminamos. Y yo quiero que mientras cierres tus ojos, yo te pido, medita en tu caminar. Medita en tu vida. ¿Acaso hay pecado que esté estorbando para que tengas una relación correcta con Dios? Medita, hermano. Dice Pablo, habiendo pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todo el mundo que se arrepienta. Tal vez por ignorancia tú habías estado haciendo cosas que ahora sabes que a Dios le molestan. Tal vez por ignorancia tú habías desechado la palabra de Dios, pero a partir de hoy, cada vez que tú peques deliberadamente y no te arrepientas, hoy tendrás al Espíritu Santo hablando. Hoy tendrás al Espíritu Santo de Dios diciendo, o tal vez tú digas: es que no he pecado. Como leímos, dice la palabra de Dios que le hacemos a Él mentiroso
y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mas dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel. Si confiesas tus pecados, Él es fiel. Sabes que no tienes que hacer ninguna manda. Sabes que no tienes que dar nada. Él ya lo hizo todo. Sabes que no tienes que darle cuentas a nadie, solo a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando dice limpiarnos, posiblemente nuestra alma esté sucia. Por eso hoy habla con Él. Sé sincero, sé sincera con Él. No tienes que venir al predicador y decirle, hermano, me pasó esto. No, ve directamente a Cristo. Cuando Él murió, dice que el velo se rasgó y tú podías entrar directamente a la presencia de Dios. Y hoy tú puedes entrar directamente a través de la oración y decirle, Señor, aquí estoy. Reconozco mi maldad. Yo me arrepiento, Señor. Te pido perdón. Te pido perdón porque no he sido el esposo el cual mandas en tu palabra que yo sea. O te pido perdón, Señor, porque no he sido la esposa sujeta. He querido hacer mi voluntad, a pesar de tener el varón que pusiste como guía. Quiero hacer lo que yo quiera. Hoy te pido perdón porque tal vez no he sido el hijo que honra a sus padres. Oh Padre, aquí estamos un grupo de personas que tú nos has hablado al corazón, Señor. Estamos delante de ti, Señor, y mientras escuchas este canto yo te pido, ponte a cuentas con Él. No lo hagas por emociones. No lo hagas por un compromiso delante de los hombres. Hazlo porque estamos delante del Dios vivo, que nos conoce y que sabe cómo estamos. Medita y ora a Dios. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque aún sigo siendo pecador. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque aún sigo siendo pecador. Quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y
soñar sin tu abrigo. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque aún sigo siendo pecador. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Porque hoy está el Espíritu Santo de Dios en este lugar. Y nos habla al alma, nos habla a nuestro corazón. Él quiere sanar, porque no quiere que escuches mensajes que te lleven emociones, sino que sanen tu alma. Mensajes de vida eterna, como aquella ocasión aquel discípulo tuyo que te dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre, muchas gracias te damos por cada uno de los presentes, Señor. Muchas gracias por tu presencia, Señor, por tu amor infinito, Señor. Padre, muchas gracias por el cuidado que tienes de nosotros, Señor. Yo te ruego por cada uno de los presentes. Yo te ruego, Señor, cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor, llévanos a la verdad, Señor. Llévanos a reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Oh Padre, muchas gracias. Te damos la honra y la gloria, Señor. Aún graba el mensaje ahí en el corazón, Señor, en el corazón de mis hermanos. Y Padre, gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Amén, Señor. Y amén.